Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan y desde luego a quienes se conectan y a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo favorablemente. Con este programa vamos a ampliar un tema bien interesante que va ligado mucho con la escritura, la literatura y desde luego con la educación. En esta ocasión tengo un súper invitado quien nos viene a hablar de su escrito. Él viene de la Ciudad de México y viene a participar en el programa en la sesión de hoy. Bienvenido, mi querido Emilio Robles, a esta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Hombre, muchas gracias. Estoy muy bien, emocionado y agradecido por la invitación. Yo muy contento porque fíjate que desde que vi tu propuesta, tu escrito, dije, no, tengo que hablar con este hombre, este chavo, porque estás muy chavito. Y fue ahí que nació la invitación, pero no me adelanto, permítame todos a presentar a la comunidad, a mi querido Emilio Robles. Es Emilio Robles ¿Sí, está bien? Shelix Sí, Robles, justamente. ok, escritor mexicano de Sí. 17 años, estudiante de idiomas. Ha participado en distintas revistas, trabajó escribiendo artículos de ciencias sociales en revista Hasba y poesía en revista Faraute, junto a otras pequeñas colaboraciones en otras revistas más, con un diplomado en periodismo por parte de la UNAM, gracias a una oportunidad dada en el tiempo colaborado con Hasba, con una antología de relatos, fotografías y poesía publicada en digital, titulada Todo en Vida, del cual vamos a hablar hoy, en donde expresa mediante el contenido de lo anterior mencionado el proceso de la catarsis ante el arte y el dolor, con un par de obras más como El Cuentario Ser Humano, participante en el concurso nacional del cuento Juan José Arreola, y un fanzine impreso de poesía Cuerpos. Actualmente trabaja en la organización de una antología de poesía y artes visuales junto a jóvenes poetas, fotógrafos e ilustradores titulado Pecados. Apasionado por la poesía con una labor de encontrar aquello que siempre ha pensado suyo, aquel lado inmortal de su alma mediante la catarsis y constante reconstrucción con la introspección, amante de la dialéctica propia, del cambio y de la entropía que encuentra. Escribe para construir y así destruir lo que teme o entenderlo mejor. No escribe para hacerse conocer. La única expectativa de hacerse conocer es consigo mismo ante el espejo mediante los reflejos de sus textos. Pues bienvenido, mi querido Emilio, a esta tu casa de Unbox para entrar y pregunta de rigor aquí en el programa, cosa que siempre les pregunto a mis invitados. Cuéntanos de algo que quieres compartir de tu lugar de residencia. Bueno, la Ciudad de México. Fíjate que yo estoy, sí, enamorado de la Ciudad de México. Tiene muchas cosas malas, por supuesto, como toda una gran ciudad. Pero no sé, realmente yo siento que la Ciudad de México tiene ese aire juvenil, ¿no? Ese aire de las grandes ciudades que nunca duermen. Y bueno, hay muchos escritores que a mí me encantan, que escriben sobre la Ciudad de México y últimamente le he dado más sentido a eso, ¿no? Ujú. Últimamente he escrito cuentos, poesía, que acontecen aquí en la Ciudad de México. Y bueno, la Ciudad de México es caótica, tienen cosas malas, cosas buenas, un buen clima, a mi parecer, barato para algunos, caro para otros, pero para mí es una gran ciudad. Estoy de acuerdo contigo. Es muy bella y muy caótica a la vez, ¿no? Muy padre. Exactamente, sí. Oye, ¿desde cuándo te dedicas a escribir y a qué edad iniciaste? Porque si tienes 17 años, ¿qué fue lo que escribiste? Si conservas aquello de lo que escribiste y si es que escribiste mucho más chavito, ¿qué te motivó? Bueno, fíjate que yo desde chico, bueno, chico ayer, ¿no? Pero desde un poco más chico, cuando tenía como
11 años más o menos, 12 años, como casi entrando como a la secundaria, me apasioné demasiado por la lectura, ¿no? Yo siempre he tenido ese hábito, inculcado casi por mí mismo, pero también por algunos maestros, de los cuales estoy muy agradecido, eh, pues de leer algunas cosas, ¿no? El Quijote, la Odisea, algunos mitos griegos, y como que desde ahí me nació algo, no sé, una inquietud por reflejar las pocas cosas, porque la verdad, las pocas cosas que tenía que decir. Y más o menos empecé así, como en primero de secundaria, casi casi, esta es una anécdota muy divertida, pero casi casi escribía luego a mis compañeros como cartitas o cosas acá, como Ujú. para que se ligaran una chava, ¿no? Como dicen algunos. Sí, sí, en serio. Y bueno, empecé a escribir así, empecé a participar en concursos literarios de la secundaria, las ganaba o quedaba como en los primeros lugares. Pero realmente nunca fue como de, oh, yo quiero ser escritor. Fue como de, ah, me gusta escribir, me gusta esto, es una inquietud que tengo. Pero pues desde ahí, más o menos, ajá. Ya, qué padre. Fíjate que eres el invitado más joven que he tenido aquí en Unbox Tu Voz en Línea. Eh, ¿En Desde serio? luego, sí, Wow. sí, es en Qué serio. honor. Eres el más joven, el más chavito que he tenido en el programa. Y me congratula decir eso porque siento que nos hace falta mucho cultivar en los jóvenes ese interés por, ya ni se diga por la lectura, que también es muy complejo. Tenemos que hacer mucho para que los jóvenes lean. Ahora imagínate escribir, ¿no? Que también es mucho más complejo el asunto. Y tú me haces creer que lo que hacemos aquí en el programa vale la pena. Por jóvenes como tú que le dedican a leer, a escribir. Y ojalá hay muchos chavitos que nos estén escuchando de tu generación y de los que vienen. Escuchen el programa porque tú eres un claro ejemplo de la constancia, del enriquecimiento cultural que se debe fomentar en los chicos. Y yo te felicito por este interés, esta entrega a un arte tan preciado como es la escritura, desde luego. Muchas felicidades, amigo. No, hombre, muchas gracias y, no, hombre, es en verdad un gran honor, un gran honor. Sí, fíjate que ya entrando en materia, cuando tú publicaste en los grupos en los que pertenecemos y pediste que leyéramos tu texto, yo cuando lo Ujú. descargué dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué onda con esta propuesta? Porque no solo es para aquellos que nos están escuchando, no solo es literatura, que de eso se encarga también, nos encargamos en este programa de transmitir y de contar, sino es fotografía, es diseño, es desde luego escritura, es poesía, es narrativa, ¿qué es? Y aquí con eso quiero arrancar el programa. ¿Qué es tu propuesta literaria? ¿Cómo te la imaginaste? Eh, ¿Cómo la concebiste en tu mente y cómo fue surgiendo hasta decir, ya, hasta aquí llegamos? Uy, mira, yo creo que yo defino todo en vida como un ornitorrinco, ¿sabes? Porque sí, realmente es una propuesta con muchas cosas, ¿sabes? Con muchas creaciones, fotografía, poesía, cuentos, Ujú, como ujú. tú dices, diseño. Y no sé, realmente nació esa concepción como de la obra a partir de varias circunstancias, ¿no? Una de ellas fue que, bueno, mi madre, mi señora madre, que espero que me esté escuchando, este, me contó un sueño que tuvo, ¿no? Me contó que básicamente, así como en resumen, soñó que estaba en un gran campo y en ese campo había decenas de muertos, en verdad miles de muertos. Uy, Y le decían así, casi como exigiéndole, todo en vida, Gaby, todo en vida. Y era como de, oh, ok, es como que tienes que vivir todo lo que tienes pensado, lo tienes que hacer ahora. Y también, bueno, de ahí surgió claramente el título, Todo en vida, y la concepción ya como que más, más acá de los textos, como filosófico, fue a partir también de que terminé de leer un libro, un gran libro, por cierto, que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frank, que era un ujú, psiquiatra, que básicamente vivió esta época del genocidio alemán, estuvo en campos de concentración,
pero él narra desde su punto de vista filosófico, podría decirlo yo, porque Viktor Frankl es considerado como un pensador existencialista, que el dolor puede ser también una gran herramienta para seguir adelante, que el sentido del dolor es el alivio, no el mismo dolor en sí mismo, sino el alivio, y que lo único que nos queda es aceptar ese proceso. Y bueno, entonces a partir de ahí empecé a construir, también con circunstancias como personales un poco fuertes, empecé a construir todo en vida y empecé casi casi a hacer todo en vida como iba saliendo. Haz de cuenta una página, escribí un poema ese mismo día, lo editaba, lo dejaba reposar y después lo reeditaba otra vez. Tomaba fotografías, salía a todas partes, escuchaba testimonios de otra gente, leía demasiado, intentaba como investigar como para nutrirme y hacer todo en vida, ¿sabes? Todo en vida nunca fue pensado como antes, casi no hay textos como que ya tuviera publicados posteriormente, más bien anteriormente, perdón. Ujú. Y entonces, pues sí, fue saliendo así, casi casi fue saliendo. Y pues sí lo definiría como un ornitorrinco. Ok. Mira, yo cuando lo empecé a ojear, lo empecé a leer, dije, ¿qué es esto? O sea, es una antología muy, muy, muy rara, muy compleja. Este, y yo le atreví a un adjetivo, ¿no? Muy surrealista, digámoslo así. Eh, Sí, pero, sí, este pe- enfoque. pero, bueno, quiero tocar un tema esto del surrealismo, pero más adelante. Pero antes, todo lo que te pueda preguntar está escrito, como bien dices, está explicado en tus textos. Uno en específico justamente fue el que me llamó la atención, que se llama Ciclo, Vida, Enfermedad, Muerte, Eternidad, donde tú expones justamente que todo en vida es un ejercicio individual, ¿no? Y expones justamente que esto fue a partir de lo que nos acabas de contar, de una experiencia de tu madre, ¿no? Hasta cuando terminé de leer el texto dije, ¿qué onda? Lo leí como 3 veces y dice, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Y sí, terminé con esta sensación dije, bueno, ¿qué edad tiene este chavo, no? Y cuando supe tu edad dije, no, es que este chavo viene, no sé si es la generación de escritores, pero yo entrevistaba a otra chica que también es muy joven aquí en el programa, y yo le decía, es que tú tienes un alma muy vieja porque te preocupas mucho por cosas ya de adultos, y eso es lo que yo veo en tus textos, ¿no? Es una preocupación existencialista muy, muy fuerte, ¿no? Cosa que por un lado me alegra mucho leer, pero por otro lado, híjole, este, ¿cómo estará cuál será la complejidad de las emociones que le causa escribir a este joven? ¿Cuáles son las sensaciones que te provoca escribir esto? Porque son muy complejas tus textos, pero a la vez muy, muy fuertes, yo diría así. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que el arte responde a una necesidad histórica, filosófica y económica, ¿no? Del momento. Entonces, pues sí, claramente, creo que bastantes de mi generación, algunos camaradas, artistas también que conozco, hacen ese tipo de arte, ¿no? Como que respondiendo en forma de resistencia, casi casi podría decir, sobre los acontecimientos que están pasando en el mundo, ¿no? Porque vivimos en un mundo que, bueno, no sabemos hacia dónde vamos realmente, ¿no? Y hay muchas preocupaciones, hay mucha ansiedad. Ujú, Yo personalmente, pues, sufro parte de esa ansiedad, ¿no? Entonces, pues, es realmente intentar responder a esas preocupaciones que tú dices que, bueno, pueden concebirse como de adulto, que, bueno, particularmente no lo creo, pero sí, no sé, solamente estaba respondiendo a esas necesidades ujú, de la psique, ¿sabes? Entonces, ujú, pues sí, básicamente respondí lo que tuve que responder, lo que me exigió el alma. ujú. Qué padre, qué padre. Y digo, y ahorita que lo planteas, tienes razón, ¿no? Es una generación como la que a mí me tocó vivir. Yo soy de los 80s, ¿no? Entonces, pertenezco a una generación de parteaguas, ¿no? Y ustedes Ujú. también están en una generación muy compleja, ¿no? Conflicto bélico, pandemias, temblores, o sea, sí, sí, sí. Si lo vemos por ahí, sí hay mucho de qué preocuparse, desde luego, ¿no?
de qué claro. filosofar y de qué pensar, ¿no? Pero yo a veces veo en la calle y digo, muchos chavos aquí en el reggaetón, y no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Sino están muy, muy en su onda, ¿no? Los amigos, como cualquier adolescente que tenga que, y joven, ¿no? Tenga que vivir su proceso, ¿no? Entonces, y veo tus textos y sí me conmueve la pesadez con la cual tú escribes, ¿no? Por eso esta pregunta, más que nada. Sí, sí. Este, Pues y, sí, efectivamente, sí. sí, sí, sí. Oye, y en cuanto a de tu propuesta, me llamó mucho la atención eh, la portada de tu libro, ¿no? Este, ¿Por qué esa foto? ¿Qué significa este, esa mano? O si es que él tiene algún sentido, ¿no? Bueno, realmente, mira, eh, tuve varias opciones de, como para portada. Una de ellas me la hizo una chica que es una gran amiga, que le mando saludos, que vive en Francia, en Estrasburgo. Me la mandó, pero tengo que ser sincero, no me convenció. Y también, no sé, como que quería darle una estética acá como medio oscura, o sea, como un contraste muy oscuro, los colores así oscuros. Y bueno, realmente se me ocurrió en un momento de, pues es mi mano. Pero al final de cuentas es con lo que escribo, es con lo que me proyecto, con eso tomo fotos, con eso diseño, con eso hago. Ya sabía Entonces, que bueno, tenía ese sentido, fíjate, es hacer las sí, cosas, en ¿no? serio. Sí, 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 dije, exactamente. sí, sí, debe tener un sentido así más profundo, ¿no? Que salió padre mi mano y la pongo, ¿no? No, no, no. Ahora entiendo, ¿no? ¿Por qué ese significado? Entonces tu Sí, mano. justamente sí. Sí, exactamente, porque pues básicamente, pues de ahí hago, ¿no? De ahí creé todo el concepto. Entonces, pues eso. Y ya que hablamos de fotografías, ¿tú dices que todas las tomas o hay alguien que te acompañe? Porque también vemos algunas este, personas que te acompañan, compañeras, novia. ¿Quiénes más te acompañan? Bueno, fíjate que hay como dos fotografías que me las tomaron. Ujú. La primera, que bueno, es mi exnovia, que también le mando un saludo. Qué padre, qué padre. Y es, sí, sí. Y la última que, bueno, me la tomó un amigo que es fotógrafo, que también es un gran fotógrafo, que se llama Juan Carlos. Y se la tomo a los ojos también de mi exnovia, ¿no? Entonces, Ujú. pues, las demás fotos, pues sí, las tomé yo, como iban saliendo. Son mis sobrinos, o son cosas por las que me iba encontrando en la calle, que me hacían algún sentido, según yo. Y pues eso, nada más, básicamente fue eso. Tienen todo sentido. O sea, yo creo que a veces la conciencia o el inconsciente hace, hace juego cuando uno trama ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, y es la invitación que les hago a todos nuestros seguidores, quienes están escuchando este momento, que van a hacer un recorrido no solo literario, sino visual, porque una cosa es la fotografía, que como bien dices tú, se puede encontrar muchas cosas, ¿no? Una cruz, un sillón, van Exacto. caminando, parte de un animalito, no sé, unas cortinas, tu mascota, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es un recorrido visual, ¿no? Muy pensado, trabajado, es un juego así visual. Y no solo la fotografía, digo yo, sino también el diseño. Hay letras en colores, con tramados distintos. ¿Cuál fue la concepción de juntar estos dos elementos entre la fotografía y la palabra hecha imagen? Bueno, yo creo que, mm, si te soy sincero, primero el valor estético, ¿no? Mm, Yo creo que el valor estético también no es toda la obra. Yo creo que el arte no solamente es estética, ¿no? También es concepto. Pero en primer lugar, sí fue estética. Fue como de, mira, esto se ve bonito. Si le pongo esto, si le pongo aquello, pues ya le da un sentido un poco más profundo, ¿no? Hay algunas fotos con algunas frases, ujú, ujú, como por ejemplo hay una foto de un girasol con una frase de que hay que aprender, no recuerdo muy bien la frase, pero es algo así como hallarse en lo marchitable para entender lo floreciente, una cosa así. Fue como de, ok, esta flor va a morir eventualmente, como todo, ujú. Ese y es el pues hay que girasol, hallarse ¿no? en el valor, sí, hay que hallarse en el valor estético para también entender aquellas cosas que nos parecen feas, Ujú. aquellas cosas que nos parecen insoportables.
Y pues fue eso. Realmente no tiene como gran explicación. Yo creo que también muchos de los poemas, si te soy sincero, Alcibiades, son un poco exagerados, no es decir, no es como que no los sintiera, sino que yo creo que el poeta, el artista, a veces tiene que exagerar o ver un poco las cosas como desde afuera, Ujú, ver sus sentimientos desde afuera. ujú. De hecho, hay como un poema que me gusta mucho Pero, de uno de los poetas. pero vamos a hacer una pausa, espérame tantito. Es que Sí, 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 claro, claro. ahorita pasamos a los poemas, estamos en esta onda de las fotografías que, insisto yo, es bien interesante Ujú, cómo no solo nos dejas con la imagen, pues, ¿no? Que valga la expresión, uno puede interpretar muchísimas cosas, ¿no? Que es un juego bastante interesante el del lector, ¿no? Que va hojeando tu texto y de repente se encuentran muchas imágenes, ¿no? Y si tú nos pusieras una flor, como en este caso del girasol, de donde pues pones la flor y uno se quedaría pensando, "Bueno, ¿y por qué la flor, no? Y yo puedo decir, pues es claro. bonita, ya punto, y me sigo, ¿no? Otros podrían decir, es que, pues no sé, es la belleza, ¿no? Otros, es la vida, ¿no? Entonces, lejos de encaminarnos con solo la imagen, escribes, cito, hallarse en lo floreciente para entender la marchitable, ¿no? O sea, viene esa ¿Sí? explicación que muchos pensarían, pues está de más, ¿no? Ya sé que se va a morir, pero no solo es la palabra, si la frase, la oración, sino es la búsqueda de lo estético al diseñar y poner las letras, ¿no? Así como curvilíneas y por eso te digo, es todo un tramado de conceptualización, como a mí los dices tú, ¿no? De texto e imagen. Y eso me gustó, fíjate. Habrá algunas fotografías, me encantan como las aves ahí paradas en los cables, ¿no? Y con un filtro o el sol por ahí. Está muy padre esta conceptualización de unir estos dos elementos, ¿no? Letra e imagen. Me gusta muchísimo. Y yo desde que, digo, vi tu propuesta dije, no, tengo que hablar con este chavo, este joven o este escritor. Me llamó muchísimo la atención tu texto. Mucho, mucho. Ahora, ahora sí, vamos con los textos. Eh, Claro, cua- sí. Cuando yo empecé con el primer texto, te soy muy honesto, sentí como, dije, bueno, hablar, en tu prólogo, pues ya hablas acerca de, este, obviamente explicas a mozo grosso el por qué, pero lo titulas Catarsis y empiezas con una frase muy fuerte, ¿no? Que dice que la vida es una mierda y continúas, ¿no? Y dije, ¿qué me Ujú. voy a encontrar con esto, no? ¿Con qué inicias una frase tan pesada, tan fuerte? Y que a lo largo de tus textos yo voy encontrando justamente estos elementos poéticos que se contraponen, ¿no? Eh, y que hablan mucho de lo que tú como escritor este, expones. ¿Qué onda? ¿Cómo están tus textos? Ahora sí, háblanos de tus textos. Pues mira, fíjate, hay algunos poemas, hay algunos cuentos que escribí bajo la concepción del dolor, ¿no? Ujú, Como te decía antes, hay cosas que a todos nos duelen, ¿no? Creo que es muy humano el dolor, pero claro. creo que el dolor tampoco es como que una cosa que disfrutemos. Pero como decía Víctor Frank, el dolor solo es soportable si sabemos que terminará, no si negamos que exista. Entonces, mm, ya sabiendo esto, ya conociendo el dolor que yo tengo, intento plasmar esto y darle como, digamos, otra concepción, no solamente de que, oh, me duele, sí, estoy tirado en mi cama, estoy llorando, no puedo seguir en la vida porque es insoportable este dolor, sino que ya al escribirlo le doy otro sentido, le doy una concepción un poco más ajena. Entonces, pues muchos de mis poemas son eso, son concepciones de cosas que me duelen, pero también de cosas que creo que son muy hermosas en la vida. Al Ujú, final del prólogo digo que la vida es una mierda, sí, pero maravillosa. ujú, ujú, ujú. Entonces, es eso, sacar la belleza de lo malo también Claro. para seguir adelante y hacerlo soportable. Sí, sí, a mí me llamó mucho la atención cómo es que inicia el primer texto, con qué te encuentras, ¿no?
Pero desde luego es un recurso que a lo largo de la lectura uno se encuentra, ¿no? Una especie de oxímoron donde tú contrapones los conceptos, ¿no? Muy opuestos, ¿no? Hablas más adelante que el dolor es un placer y muy conscientemente lo dices, ¿no? He decidido, ¿no? Este, encontrarle al dolor el placer, ¿no? Este, Ujú. otro elemento, pues muy reiterativo es la literación, ¿no? Donde se repiten, y eso en algunos casos, sí lo reconozco, está muy bien, porque sí repites ese sonido constante, este, en los textos, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí. mm, voy a cito, me rompe tanto, tanto que se entierra la rota piedra de tanto, tanto que me destierra el haberte pensado sola, causa de mi sola soledad previa. Y ahí está, ¿no? Una literación constante y sonante, valga la expresión, ¿no? Hay mucho, desde luego, este elemento de antítesis, ¿no? Donde este, son en dos palabras, ideas o frases que expresan lo opuesto, ¿no? Placer Ujú. infeliz, entre otras cosas, ¿no? Y hablando de tu Sí. escritura, ¿cómo te sientas? ¿Cómo te nace un texto? A mí me causó, y aquí es donde retomo el tema del surrealismo, porque a veces tuve esa sensación de que, al igual que los surrealistas utilizaron esa escritura automática, ¿no? De sentarse y lo que te venga en mente, ¿no? Lo que te venga la emoción, lo que te venga el inconsciente, en pocas palabras, lo que decían los surrealistas. ¿En ti cómo fluía de tu mente a tu pluma los textos? Pues justamente así como lo dices, casi como instantáneamente. Ujú, No era como que realmente pensara el poema, sino como que, ok, siento esta cosa, lo quiero plasmar, tengo la necesidad de plasmarlo, entonces me ponía a escribir. Y también intentaba como rescatar métrica, ¿no? La estética todavía del poema. Porque, bueno, para mí un buen poema tiene métrica, tiene ujú, estructura ujú, y tiene concepto. ujú. Y, ajá, justamente intentaba como hacerlo casi al instante, usar ese caos, esa entropía en mí para escribirlo, pero también intentando como estar sosegado para guardar esa métrica, esa estética. Y pues sí, me sentaba a escribir, tenía pensamientos en la cabeza, entonces era como, de, ok, esto queda, esto es lo que siento, esto es lo que intento expresar y básicamente después lo editaba un poco para la estética y ya, así salía un poema. Ya, vaya, entonces no hice una mala lectura, entonces. No, 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 sí, estás en lo Ya, correcto. ya. Oh, qué padre. Y como ejemplo, para explicar este proceso, mm, traje una cita en la cual quizá explica un poco esto que nos acaba de decir. Cito, dice, no toda mi obra, eso dices, Ujú. nace del corazón. Nacen desde de vez en cuando de ese hombre horrible que le debe todo al mundo, pero no se siente capaz de exigirle nada a los demás. En el fin de la cita, en el monólogo del pecado, ¿no? Que me gustó mucho la frase. Este, bueno, pues si tienes para ahí un fragmento que nos puedas compartir a quienes escuchan en este momento para que sepan qué más pueden encontrar en tu propuesta, te lo voy a agradecer muchísimo. Ok. eh, bueno, este es un poema en el cual más bien, en el cual me basé en uno de los cuentos del líder del EZLN, el subcomandante Marcos. Y este cuento básicamente se llama El dolor si se duele juntos. Y creo que este poema refleja muy bien el concepto de todo en vida. Es Ujú. el último poema de la antología. Y pues bueno, el poema se titula No podría saber que las sombras no serán alegres y aliviantes. No podría saber que las sombras no eran alegres, si las dibujabas con tus manos, si las trazabas con tus labios y si las besabas con tu oscuridad célebre. No podría haber algo que no nos hubiera aliviado, en medio de aquel pensar conjugado, en el pasar amargo del cielo estrellado, pensando en el sujeto concebido de la nada como amado. No podría caber la pasión con medida, la frustración sin salida, la libertad descabida y un dolor que no alivia. Y no se podría vivir en la ausencia de aquello que me aterra y desenfrena, la vida misma. Por eso, tememos al dolor o lo anhelamos en su falta presencia, esencia existencial del que desea vivir muriendo.
Por eso tenemos dolor en las noches, por eso culpamos al imperpetuo goce. Pienso en el infortunio lleno de suerte, del masoquista sin aquella culpa ni pose, ante su muerte inminente mientras es consciente de que respira. Por eso aquellos que nacieron de la noche y soñaron en el día, piensan que el dolor si se siente en conjunto, juntos, les alivia. Y tal vez, como dice Alejandra, la noche sea vida y el sol sea muerte. La noche es nada y sus conjeturas sobre ella sigan siendo nada, porque la noche, siendo nada, sigue siendo para los que aman. El otro día, el día, perdón, es de los suicidas que están muertos, pero sabiendo que lo están, no se matan. Sufrimos nosotros llenos de suerte, pues observamos aquellas sombras alegres, inertes, en la oscuridad que nos duele, pero al final alivia. Excelente, muchas gracias. Está muy padres tus textos. Sí nos invita mucho a la reflexión, fíjate. Eh, de todos los textos que tú escribes, ¿qué temas perduran a lo largo y ancho de toda tu antología, digámoslo así? Pues yo creo que la concepción de la catarsis es un encuentro del dolor con algo más, Ujú. con esa síntesis entre el dolor y la mejora y la esperanza, digamos. Entonces yo creo que el proceso de Todo en Vida es básicamente catarsis, es Ujú. súper catarsis. Es como reivindicar el sentido del dolor, Ya. conocer que el dolor también es alivio, ¿no? Y que no puede haber dolor sin alivio y alivio sin dolor. Entonces, básicamente eso, ¿no? No ver el dolor como una cosa que es insoportable, porque vaya, lo es, pero ir más allá, porque al final de cuentas yo creo que es la condición del ser humano. El dolor es condicionante de nuestra existencia. Y pues Ya. bueno, conocer esa catarsis pues nos emancipa. Ujú, ujú. Ok. Fíjate que hay mucho esa lucha de la razón contra el amor, ¿no? Quizá la negación del dolor que a veces causa el amor, pero la aceptación, por otro lado, de ese dolor que, pues, se desprende de este amor, ¿no? Valga la expresión. Este, el hastío en lo cotidiano, noto mucho esto, ¿no? A lo largo de tus textos, este, dices cito, la cotidianeidad sepulcra la rutina, va hacia la secreta ruina, en ruin del día añorado, y, y así continúas, ¿no? Hay en algunos de tus textos también dedicatorias. Son a personas que conociste, y por qué esa razón se las dedicaste en algunos textos. ¿Cuál es el motivo? Por ejemplo, existe a Pues mira, Camila, a María, etcétera, sí, a sí, Catherine. sí, sí, Mm, sí, ¿Qué, sí. qué peso tiene en tu obra el amor hacia la mujer, en este caso la dedicatoria a estas mujeres? Pues mira, principalmente voy a volver un poco hasta el principio. Tengo que decir que Todo en Vida primero también fue como de, ok, tengo que escribir algo por sin necesidad, pero para mí, solamente para mí. Nunca Ok. pensé como realmente publicarlo. Cuando lo empecé a hacer dije, ah, bueno, esto está quedando bien, o sea, esto se está viendo lindo, creo que puede decir algo a los demás, pero en sí es algo sumamente personal, es realmente súper personal. Los textos reflejan muchas personas de mi vida, ¿no? Y estas Ujú. personas son importantes, pues cada vez que yo escribía, esa gente estaba en mi mente. Como te digo, yo escribía casi al instante, ¿no? Entonces, esa gente estaba orbitando bajo las circunstancias del instante. Porque bueno, todo en vida, la edición, la escritura y todo duró casi 8 meses, 9 meses. Entonces, fue un largo tiempo. Y pues son muy importantes, realmente, son súper importantes para la concepción de todo en vida. Porque son personas que quiero o que quise. Y Y bueno, hablando de Katherine, por ejemplo, eh, pues ella es la del principio y ella es la del final, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es la persona más importante de toda mi vida, Katherine, porque básicamente también fue como muchos textos están dedicados a ella, como que mi concepción del dolor y del amor también
estuvo centrado, no totalmente, pero en su mayoría en ella. Y pues bueno, pues básicamente fue aquello. Ya. Son muy importantes y les quise dedicar pues como una forma de decirles que las quiero, ¿no? Ujú. Y fíjate que durante la lectura se siente esa honestidad, ¿no? Esa sinceridad, ese cariño, ese amor hacia la persona, porque como bien dices tú, abres y cierras con Catherine, ¿no? Este, Ujú. y esta honestidad en la cual te abres y puede uno encontrar a lo largo de la lectura de tus textos, inclusive tú lo remarcas, ¿no? Cito, dices, hoy estoy terminando la obra de la cual me he sincerado más que con nadie en toda mi poca existencia, acepción tuya, y de la cual te he hablado y has visto el proceso desde un inicio, ¿no? Entonces, este es fin de la cita. Me gusta cómo esta sinceridad, esta honestidad, esta forma de concebir al poeta muy humano, este escritor muy humano, a este fotógrafo muy humano, a este joven muy humano, en esto que tú entregas como una antología bastante original, bastante retadora, porque no solo es un bombardeo de cosas, ¿no? De imágenes, de letra, de diseño, de, de- de humanidad. Hay muchas cosas que entender cuando uno lee y ver, desde luego, en tu texto. Yo te felicito porque estamos ante un texto de una generación que representa una generación, fíjate, eh, que se busca en tu caso, en las artes, ¿no? En la expresión artística. Y por eso me congratula tenerte en el programa. Muchísimas felicidades y qué bueno que estás aquí en el programa. No, de nuevo, muchas gracias. Y pues bueno, en verdad estoy muy feliz y me impulsa también a seguir escribiendo y a seguir buscándome en el arte. Sí, es eso. Y ojalá y que quienes nos escuchan, te digo, tú seas, tú y tu generación o tu grupo sean, insisto, ¿no? Quienes tomen la bandera y la batuta y sean el ejemplo para que muchos jóvenes pues lean, ¿no? O creen arte en pocas palabras, porque bien dices tú, ¿no? Puede ser poesía, puede ser fotografía, arquitectura, no sé. El arte es tan amplio en su concepción que puede, cualquier chico que esté escuchando puede, descubrirla en muchas actividades, ¿no? Que inclusive él está haciendo, ¿no? Pero ¿Sí? darle ese giro artístico me parece interesante. Está muy padre. Este, No, muchas gracias. Insisto, a lo largo de tu obra yo veo muchas cosas. Es una conjugación de imágenes, de palabras, frases, colores, sentimientos de un joven que está madurando y que descubre que la vida tiene sus lados hermosos y dolorosos. En suma, es una antología surrealista que nos invade por todos los sentidos y captura la atención de inmediato. Y con eso, ténganlo bien, en cuenta, queridos seguidores, van a estar cautivados desde el primer instante. Ah, em, ¿Qué más? ¿Qué más? De- Desde el inicio hasta acá, ¿qué fue lo más difícil para escribir y finalmente dijiste, ya, hasta este momento ya lo voy a dar a conocer, lo voy a compartir? ¿Qué fue lo más difícil? Yo creo que lo más complicado fue intentarle realmente plasmar un concepto más o menos claro. Porque, bueno, creo que sigue siendo complicado, hasta yo mismo a veces lo leo y me siento un poco ajeno, un poco extraño, como de, ok, sé lo que intenté decir, pero no sé, es extraño. Quizá pude haber hecho algo mejor, pero realmente me parece extraño. Yo creo que eso, intentar plasmar un concepto un poco claro para los demás, ¿no? Porque yo sé lo que quería decir, o eso creo, sé lo que quería decir, porque también dejé hablar al subconsciente, ¿no? Claro. Pero Ah, sí, yo creo que eso, intentar ser claro e intentar darle una forma y no solamente estética o no solamente palabras. claro, claro, sí. No, qué padre, ¿eh? La verdad es que es digno de admirarse de un joven que está haciendo cosas bien interesantes, unas propuestas bien, ¿cómo decirlo? Eh, pues raras, pero estéticamente Ujú. bien atrevidas, con unas propuestas bien interesantes que yo creo que muchos de mi generación tenemos que apreciar, ¿no? Es esa la visión de un joven contemporáneo que está en un mundo, parece ser
eh, convulsionante, pero no, horrible, pero no, y todas estas cosas que como seres humanos percibimos y vemos, ¿no? Entonces vemos a un joven bastante inquieto por mostrar cosas interesantes y su punto de vista, ¿no? Porque esta es como bien dices, esto es una antología muy, muy personal y así la tomo, ¿no? Y te felicito, vas por muy buen camino. ¿Qué se viene después de esto? Mira, justamente ahorita estoy trabajando en una antología de poesía que llevo pensando desde hace casi 5 meses más o menos, con algunos camaradas, escritores, fotógrafos, ilustradores, Oye, ¿todos son de tu para edad? hacer una antología, perdón, ¿Todos son de tu edad? casi todos entre 16 a 20 años más o Órale, qué menos. padre. Felicítamelo, están Sí, sí, haciendo sí, cosas bien, bien interesantes. Perdón para interrumpirte, pero que quería no te sacarme esa preocupes. duda. No te preocupes. Y pues sí, básicamente es una antología, no quiero dar mucho spoiler, pero es una antología que va a ser impresa, que va a ser editada por su servidor. Esperemos que salga bien, ¿verdad? No, Pero va a salir bastante que bien. sí va a ser impresa, va a ser de un costo, yo espero que bajo, porque también va a ir el gasto de parte mío, y de hecho estoy ahorrando todavía, que va a ser básicamente como eh, mm, ese sentimiento juvenil de ahora, ¿no? O sea, yo lo hice en mi momento con toda vida, pero ahora quiero que todos lo hagan, porque yo creo que la juventud claramente va a ser la memoria del porvenir, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad como artistas para hacer soportable este feo y maravilloso mundo. Ujú. Pues sí, básicamente va a ser de Sí, eso. Ujú. qué padre, qué padre. Oye, y para finalizar esta breve plática muy, muy interesante, yo estoy muy conmovido, ¿eh? Porque eres muy joven para hacer cosas bien interesantes. ¿Qué te gustaría decirles a los jóvenes que nos están escuchando en este momento, a toda esta generación que está a tu lado, pensando en un futuro próximo, para ellos? ¿Qué les quieres decir? Uy, una pregunta complicada, Sí. pero mm, a todos esos jóvenes que son artistas, eh, estamos viviendo una situación donde el arte es utilitario. O sea, básicamente la vida humana yo creo que es utilitaria. Solamente es valiosa por lo que genera, no por ser vida en sí misma. Entonces, yo les diría que si tienen el privilegio de crear arte sin realmente hacer una artesanía, lo hagan. Es preciso para todos. Necesitamos arte para seguir resistiendo en este mundo que no sabemos hacia dónde va, realmente no sabemos hacia dónde va. Hay muchas cosas fuertísimas, hay guerras, hay tensiones políticas y sociales súper fuertes, súper marcadas. Yo creo que viene un tiempo de cambio político muy fuerte. Entonces, si tienen ese privilegio, en verdad, hagan arte. Es preciso ahora hacer arte. Y aquellos que no lo tienen, es difícil buscarlo, pero intenten hacer desde su trinchera lo que puedan. Quiero leer, para finalizar, un pequeño textito, así un súper chiquito de Adelante, Eduardo adelante. Galeano, que me lo leyó una chica hermosa, que le mando saludos, que es Osmara. Sobre esto, de hecho, es un fragmento del poema Los Nadies, repito, de Eduardo Galeano, y dice que aquellos que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos. Entonces, lean ese poema porque realmente es muy bueno todo lo que dice, pero hay que alejarnos de eso. Hay que resistir y no ser solamente un valor monetario, no solamente ser el valor de que, sí, solamente tú vales porque generas. No, reivindicar nuestra existencia y decir yo valgo porque existo, solamente por el simple hecho de que existo y de que puedo crear esto, porque todos tenemos el derecho a pensar, el derecho a crear y el derecho a vivir en paz, como decía Víctor Jara. Entonces, solamente eso. Pues ahí están sabias palabras de un joven que al igual que ustedes, queridos radioescuchas, pues vive y comparte su arte en este mundo
tan caótico, pero hermoso a la vez, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Emilio. Muchas gracias por visitar Unbox, tu voz en línea. Mucho éxito con tus propuestas artísticas y espero nos vuelvas a visitar para tus futuras escrituras o producciones visuales, lo que tú quieras. Tú tienes aquí un micrófono abierto aquí en Unbox. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ti y también felicidades por este gran proyecto que le da mucha visibilidad a artistas que no son tan conocidos o que no tienen muchas herramientas para hacerse conocidos. En verdad, muchas felicidades y muchas gracias. A ti, Ambra, muchísimas gracias. Suerte. Y a todos ustedes los invito a que lean a nuestro invitado y lo apoyen. La escritura no es fácil y requiere de, entre otras cosas, un proceso de madurez, y nuestro joven invitado tiene el deseo de crecer en todos los aspectos de su vida y en la literatura también. Les invito a visitar la página principal de Unbox, Tu Voz en Línea, donde encontrarán la galería de libros de nuestro querido invitado y el enlace a la tienda virtual donde podrán descargar el libro o hacer su pedido para cuando él lo publique, por supuesto, ¿no? Y antes de despedirnos, ¿podrías darnos tus redes sociales, mi querido Emilio? ¿Dónde te pueden localizar? Claro que sí, mira, me pueden encontrar en Instagram como Sheleix. Se escribe SHELEYX, y en Facebook como Sheleix Robles, igual SHELEYX Robles. Y pues básicamente ahí me pueden encontrar. Perfecto, van a tener el enlace de tus redes, por supuesto, aquí a pie de este audio video en la página principal de Unbox. Pues no me queda más que agradecerte la visita. A todos ustedes, mil gracias por llegar al final de este programa, y si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema, escriban a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle a manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso inscribirse al canal. Muchísimas gracias. Soy César Ciudades y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, mi querido Emilio. Hasta luego. Hasta luego.